Buenas tardes. Reconozco que me tendría que haber puesto camisa o algo porque voy a hablar de un tema muy complicado, muy complejo y que además necesita un poco de atuendo acorde al mismo. Voy a hablar un poco de los ámbitos, de eso que ahora hay una movilización masiva, sobre todo en determinadas comunidades, en algunas que ya se ha aplicado en primero de eso y se va a trasladar a segundo de eso, entre los defensores y los detractores de la medida. El gran problema de los ámbitos no es otro que intentar suplir carencias de un currículo mal diseñado. Tenemos un currículo mal diseñado y entonces eso obliga a hacer malabarismos para que el alumnado, cuando llega a primero y segundo de eso, encuentre una manera de potenciar esas habilidades básicas que le van a servir para la vida. El gran problema es que estamos partiendo de un punto erróneo. En los años 70, 80 más bien, hubo la especialización de los maestros, especialmente los que daban segundo ciclo, lo que es sexto, séptimo y octavo, y se les especializó. ¿Por qué? Porque se consideraba que un docente especialista siempre era mejor para explicar su materia. Siempre sabe más uno que lleva años dando lo mismo y que además se especializa en lo mismo y tiene más saberes de algo que no una persona que hace algo para lo que no tiene ni idea. Y ese es uno de los grandes problemas de los ámbitos. Ese es el problema fundamental de los ámbitos. Bueno, eso y a veces meter a dos profesores en el aula con 25 o 26 alumnos, yo siempre he defendido que es mucho mejor tener dos clases de 12, 13 alumnos porque la personalización de aprendizaje es mayor. Pero bueno, eso es otro tema y eso es también entre los defensores de la codocencia y los defensores de otro modelo. A ver, mi codocencia con 15 alumnos me parece fantástico. Codocencia con 25 me parece mucho mejor tener un grupo de 12 y uno de 13. Pero bueno, eso es sobre gustos y es otro tema que no tiene nada que ver con lo de los ámbitos. Los experimentos de los ámbitos ya llevan muchos años dándose. Si alguno tiene ganas de leer, hay un libro maravilloso de Guia Banzini que habla de la pedagogía del siglo XX. Ya encontraréis un montón de modelos en los cuales se aplicó esto de los ámbitos. Todos fueron un fiasco, además en algunos casos fueron intervenidos por instrucción pública, porque el resultado de todo ese diseño no acababa de funcionar del todo fino. Pero bueno, eso no significa que lo que ha fallado antes no pueda funcionar ahora, porque seguramente ahora hay docentes diferentes, hay alumnos diferentes y todo es muy diferente y seguramente ahora es mucho más maravilloso todo. Además tenemos Twitter donde podemos especificar y explicar cualquier cosa y queda maravillosamente bien en las redes sociales. A ver, ¿cuál es el problema? Mirad, ayer me llegó las noticias de un centro educativo de secundaria de un instituto, ahí no voy a mencionar la comunidad autónoma, en lo cual el año que viene pasan a segundo de eso los ámbitos que han tenido este año en primero de eso. Y curiosamente lo más surrealista del asunto es que los profesores de geografía e historia dan el ámbito lingüístico en primero de eso, es decir, la lengua más lengua cooficial más geografía e historia, y en cambio en segundo de eso serán los profesores de la lengua cooficial o los profesores de lengua española los que darán geografía e historia, la lengua que no han estudiado y su lengua por la cual han opositado y por la cual llevan muchos años de experiencia. Si lo anterior no es surrealista, que venga alguien y me lo diga. A ver, no querer ámbitos no es no querer salir de la zona de confort, no es no pensar en el alumno, no es no querer ver que hay cosas que se tienen que cambiar en educación. Creer que debemos de tener especialistas es importante. Y lo que más importante de todo es no creernos que la docencia es una cosa, es una cosa de chichinabo, que podemos hacer lo que nos dé la gana, porque total, somos unos profesionales vocacionales. Y al igual que el cura puede decir la misa que le dé la gana, donde le dé la gana, y hablando de lo que le dé la gana, pues nosotros parece que también dé la sensación de que podemos hacer lo que nos dé la gana en el aula. La cosa es mucho más complicada. Si una persona, por ejemplo, un informático en una empresa privada, pues el informático sabe y se ha especializado en algún lenguaje de programación concreto. Si tiene que hacer otra cosa, le va a suponer un gran cambio hacia lo anterior. Y, por ejemplo, puede ser muy bueno programando en Python y puede ser muy malo programando en Java. Pero bueno, no querer compararnos con otras profesiones tiene mucho de erróneo y de errático. A ver, vamos a ser sinceros. Lo de los ámbitos es una manera a medio plazo de cargarse plazas.
vamos a ser sinceros. Si una persona vale para todo, pues vamos a hacer lo posible para tener menos personas que valgan para todo. Además, eso es el sueño húmedo de algunos pedagogos y de algunos profesores de las facultades, especialmente de magisterio. Ellos siempre han tenido mucha fobia, algunos de ellos, a todo lo que supone la especialización, a todo lo que supone a tener a profesionales de determinadas materias en secundaria. Hoy, por ejemplo, ha habido un pedagogo que dice que el problema fundamental de los ámbitos es que, pues, con que no quieren adaptarse el profesorado de secundaria, que está muy cómodo y además las notas que sacan son muy inferiores a las de medicina cuando comparas con medicina. El problema es que hay profesores de secundaria que son matemáticos, la nota de acceso a matemáticas es más alta que la de medicina. En mi época, la nota de acceso a mi ingeniería era más alta que la nota de medicina en su momento. Por tanto, comparar cosas que no tienen demasiado sentido no vale la pena. Lo que sí que es una cuestión interesante sería analizar qué ha pasado. Y por ahora todos los estudios a los que he metido mano dicen que lo de los ámbitos es algo que no ha funcionado donde se ha implementado. Pero bueno, seguro que me equivoco, seguro que esta experiencia avalada sobre todo por grandes gurús de la red tiene que funcionar. Y si no funciona, siempre será culpa de otro. Porque vamos a ser claros, las tumbas están llenas de buenas intenciones. Lo que pasa es que a veces hacemos un exceso de experimentos con los alumnos. En lugar de afianzar lo que funciona y hablar con los que saben, nos basamos en 4 tópicos mal escritos de 4 personas que no tienen ni idea en un sentido o en otro. Y al final lo que hacemos, nos convertimos en ciertos fanáticos de nuestra manera de ver la educación. Y al final es todo mucho más complicado. Ámbitos. Pues sinceramente no estoy ni a favor ni en contra, ni todo lo contrario. Simplemente lo que estoy diciendo es que antes de tomar medidas de este calado, tenemos que hacer un rediseño completo del sistema educativo. Reducir currículum primaria, mejorar qué aprendizajes queremos y para qué, y olvidarnos de teorías fantasmas como el desaprender y como determinadas metodologías que están ahora muy de moda. A ver, el coaching emocional vende muy bien, pero realmente no es lo que necesitan nuestros alumnos. El problema no lo van a tener nuestros alumnos buenos académicamente y que además tienen apoyo familiar. El problema lo van a tener, como siempre, esos alumnos normales, que son la mayoría de nuestros centros, que nadie piensa en ellos. Porque ni el alumnado ni el profesorado es mejor ahora que antes. Lo que pasa es que a mí me genera un poco de sarpullido pensar que hay gente que está defendiendo volver al modelo de Enciclopedia Álvarez y al modelo de maestro generalista. Eso a algunos se lo tendrían que hacer mirar. Muchas gracias a todos y perdonad el rollo.